Dijimos que esto es lo que pasa. En esta imagen resumimos brevemente lo que pasa en inflamación aguda. Va a haber una respuesta coordinada de muchas células inflamatorias y las predominantes van a ser los polimorfonucleares. Cuando pasamos a la inflamación crónica, pues van a disminuir los polimorfonucleares, van a empezar a predominar los macrófagos y estos van a atraer y a coordinar al resto de células que van a ser principalmente linfocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa una vez que termina todo este combate contra la infección que llegó a esa herida del tejido y aparte se detiene todo este proceso de destrucción celular? Pues va a quedar en el tejido un montón de desorden, ¿sí? Van a quedar restos celulares, restos de bacterias, restos de células del tejido propias, células inflamatorias también, líquido que salió de los vasos. Va a quedar una destrucción total. Entonces alguien tiene que llegar a limpiar todo esto. ¿Quién lo va a hacer? Pues nuestras células inflamatorias. Entonces, como pequeño preámbulo a la clase de hoy, dijimos en la clase pasada que el tejido va a sufrir uno de dos probables procesos que lo van a llevar a dos diferentes resultados. En uno de ellos, pues el tejido va a regresar al punto de inicio donde estaba a nivel microscópico, es decir, va a quedar exactamente igual como se veía, pero ojo, aquí estoy diciendo que es a nivel microscópico, o sea, la microanatomía del tejido se va a volver a formar tal y como estaba. Y pues las células van a repoblar nuevamente ese tejido dañado y van a estar en homeostasis y va a ser como que no hubiera pasado nada. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que las células estas no puedan pues replicarse y que sean reemplazadas por una estirpe celular diferente como los fibroblastos, y esto nos va a formar entonces una cicatriz en ese tejido. Estos dos procesos son las posibles formas de lo que le llamamos nosotros curación de los tejidos. La curación entonces va a ser el proceso grande en el que vamos a englobar estos dos subprocesos. Uno es la regeneración, en el cual el tejido va a quedar exactamente como estaba a nivel microscópico, y el otro es la reparación, en el cual se nos va a formar una cicatriz en este tejido. Sí, no todos los tejidos pueden hacer pues los dos procesos. La mayoría, bueno, todos nuestros tejidos pueden hacer el proceso de reparación, pero no todos pueden hacer el de regeneración. ¿De qué depende esto? Bueno, principalmente del tipo de daño del tejido, pero también de las características propias del tejido. Entonces, los tejidos los vamos a dividir en tres tipos, dependiendo de las características de sus células. Esto respecto a la capacidad que tengan esas células para replicarse. Sí, entonces tenemos los tejidos lábiles, que van a estar poblados por células que van a recibir el mismo nombre, células lábiles. Y estas, bueno, son células que se están multiplicando de forma continua en condiciones fisiológicas. Es decir, que no necesita haber un daño para que las células de ese tejido se tengan que replicar. Obviamente esta tasa de replicación sí se puede modificar, se puede aumentar si recibe el estímulo específico como un factor de crecimiento, por ejemplo. Y un ejemplo de los tejidos lábiles son los epitelios de todo nuestro cuerpo. Todos los epitelios del cuerpo se están regenerando constantemente, se están renovando. Las células de la sangre, que son las células hematopoyéticas, células linfoides, etcétera, todas estas están siempre replicándose, ¿sí? Sin parar. O a una tasa constante, vamos, de replicación. Las células estables, que van a formarnos los tejidos del mismo nombre, los tejidos estables, o quiescentes también, estas, bueno, son células que durante la embriogénesis y el desarrollo del organismo, ya en la vida extrauterina temprana, van a estarse replicando también de forma continua. Pero cuando termine el desarrollo, estas van a perder su capacidad de replicación continua, van a estar en un estado de detención del ciclo celular. Las células van a estar en la fase G0, que es una fase donde está el ciclo celular en pausa. Pero ¿qué pasa si hay algún estímulo determinado en este tejido? Las células pueden volverse a replicar, pueden ingresar nuevamente al ciclo celular y estarse replicando. El estímulo casi siempre va a ser un daño, pero también puede ser un factor de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las células estas que se multiplican al principio de nuestra vida y después se detienen para volver a replicarse cuando sea necesario? Las células parenquimatosas del hígado, las del páncreas, las de los túbulos renales, las de la tiroides. Todas esas células pueden volverse a replicar cuando es necesario, pero no lo están haciendo constantemente, sino estos órganos estarían creciendo de forma constante, ¿sí?
Las células mesenquimales, como las células de músculo liso, los fibroblastos, el hueso o el cartílago, todas estas células tienen esa misma capacidad de replicarse cuando es necesario. Y finalmente tenemos las células permanentes. Las células permanentes nos van a formar los tejidos del mismo nombre, los tejidos permanentes. Y estas son células que se van a estar replicando únicamente durante la embriogénesis y el desarrollo del individuo en su vida temprana. Cuando termine el desarrollo, estas van a perder la capacidad de replicarse de forma definitiva. Ya no van a estar en G0, estas salen completamente del ciclo celular y nunca se vuelven a replicar. ¿Cuáles son estas? Bueno, las neuronas, las células del músculo esquelético, las células del músculo cardíaco. Los tejidos que nosotros consideramos que no pueden regenerarse, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a haber regeneración y cuándo va a haber reparación? En los tejidos permanentes siempre va a haber únicamente reparación porque no pueden volver a formar sus células originales. Y en los otros dos, en los epitelios o en los tejidos estables, va a haber regeneración o reparación dependiendo de las características del daño. Ahorita vamos a ver cuáles son. Bien, entonces la diferencia entre uno y otro de los procesos es que en uno se nos va a formar una cicatriz. Aquí estamos viendo un ejemplo de un daño a un tejido epitelial. Entonces, en la primera el daño es mínimo. Únicamente en el ejemplo de la izquierda se está dañando únicamente el epitelio y un poquito de la matriz extracelular. Entonces el epitelio va a volver a replicar sus células y va a haber un proceso de regeneración. El tejido queda exactamente igual a como estaba antes del daño. En el lado derecho estamos viendo un proceso de reparación. El tejido va a sufrir un daño, pero este daño va a ser severo en comparación con el ejemplo de la izquierda. Y aquí va a haber una respuesta inflamatoria más intensa. Si se fijan, hay muchas células inflamatorias aquí en el tejido conectivo de este ejemplo de la derecha. Y por lo tanto se nos va a formar una cicatriz, ¿sí? El tejido ya no va a quedar exactamente igual como estaba. Bien, vamos revisando entonces a mayor detalle ambos procesos. Primero el de regeneración. En este dijimos que el tejido va a recuperar su microanatomía normal. Es decir, vamos a verlo como estaba a nivel microscópico antes del daño. Bien, nosotros como seres humanos no tenemos una verdadera capacidad de regeneración como debe ser en toda la extensión de la palabra. Esta es la verdadera regeneración, sí, la regeneración original, la que poseen algunos animalitos como estos anfibios, sí, el ajolote por ejemplo, que es una especie de salamandra aquí nativa de México, tiene capacidades regenerativas. Este y otros animalitos de la misma familia pueden hacer lo mismo. Entonces, si ellos pierden un miembro, por ejemplo una patita, se va a formar un brote de células que con el tiempo va a formar todos los tejidos originales que tenía este ajolote. Va a formar los huesos, va a formar el cartílago, los nervios, el músculo, la piel, tendones, todo esto, y va a quedar la patita como estaba antes de sufrir el daño. Igual lo hacen con la cola, principalmente con extremidades. Mientras el animalito no muera, puede volver a regenerar ese tejido perdido. Nosotros no tenemos capacidad de regeneración, así como el ajolote, así es que debemos tener cuidado siempre donde estamos poniendo nuestras extremidades, ¿verdad? Porque si nos falta una, bueno, ya no la vamos a recuperar así como él. El modelo de regeneración que vemos en los humanos se ha estudiado en otros animales. Por ejemplo, este es un diagrama que viene en el libro de Patología de Robbins, donde se explica un modelo experimental que se hizo en ratas, a las cuales se les retiraba el lóbulo izquierdo y el lóbulo medio del hígado, y entonces quedaban únicamente con el lóbulo derecho. ¿Qué es lo que pasó o qué se observó en estas ratas? Que este lóbulo residual que les quedó, el lóbulo derecho y el lóbulo central, hicieron un proceso de hipertrofia, crecieron, un proceso de hiperplasia, crecieron porque aumentó la cantidad de sus células. Sus células entraron en ciclo celular, empezaron a replicarse y volvieron a tener más o menos una masa celular idéntica a como se tenía originalmente. Pero si se fijan bien, ni el lóbulo medio ni el lóbulo izquierdo se volvieron a formar. Únicamente lo que quedó en el hígado, lo que quedó de hígado de la ratita, esto de aquí, creció nada más. Pero no volvieron a formarse las estructuras perdidas. Por eso les digo que a nivel microscópico el tejido queda igual, pero no se van a formar estructuras macroscópicas nuevamente en la regeneración que tenemos nosotros
y otro tipo de mamíferos, como en este caso la rata. Bien, entonces, ¿cómo se define la regeneración? Bueno, es un proceso mediante el cual las células originales del tejido van a proliferar en los bordes de la lesión, van a estar migrando hacia el centro de la lesión y van a repoblar esa zona para reemplazar las células dañadas. Un criterio que es bien importante tener para que se pueda presentar esta es que la matriz extracelular debe estar sin daños, ¿sí? La matriz extracelular debe estar íntegra. No debe dañarse, porque si no, este tejido ya no se va a poder regenerar. Ahorita explicamos bien esto. La matriz extracelular en un tejido es como este ejemplo, es el andamiaje de ese tejido que le va a decir a sus células cómo se van a organizar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este edificio, y aquí tenemos una pared, y de este lado tenemos otra, y nosotros pues destruimos una o destruimos ambas paredes, pero dejamos todavía el armazón de acero, podemos volver a construir esas mismas paredes y el edificio queda como estaba. Y si en cambio nosotros destruimos todo, no hay una guía que nos diga cómo volver a construir ese mismo edificio y vamos a terminar construyendo otro diferente. Entonces eso es lo que pasa en el tejido cuando se daña la matriz extracelular. Aquí estamos viendo un ejemplo del daño en el hígado. Sí, un daño inducido por isquemia. Ya sabemos que la isquemia va a causar daño celular y necrosis del tejido de forma progresiva. Entonces, aquí está viendo un proceso de isquemia en el hígado. En el dibujo del lado izquierdo, vemos una gran cantidad de hepatocitos que están ya necróticos. Son todos los que se ven pues de color más opaco y así arrugados, y que se están desprendiendo de la matriz extracelular. La matriz extracelular van a ser todas estas líneas punteadas de color azul, aquí la estamos repasando en color rosa, que nos van a formar como los contornos, en este caso de los sinusoides, que son las estructuras que forman el parénquima hepático. Entonces, aquí la matriz está íntegra, únicamente se perdieron las células. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar a proliferar los hepatocitos que están aquí en la periferia, y van a migrar hacia el interior de la lesión para empezar a repoblar nuevamente esta zona donde se murieron las células, y va a quedar todo de forma idéntica como estaba antes de recibir el daño, así como vemos en la imagen de la derecha, en el dibujo de la derecha. ¿Cómo se da esto? Bueno, el modelo de regeneración del hígado ya está bien estudiado. Se sabe que nosotros tenemos en el hígado las células de Kupffer, que son macrófagos modificados residentes ahí del hígado y están dentro de los sinusoides. Cuando se detecta un daño en el parénquima hepático, porque las células de Kupffer detectan una elevación en niveles de factor de necrosis tumoral, que es una sustancia mediadora de la inflamación, estas células empiezan en respuesta a liberar interleucina 6, y esto va a ser un proceso de cebado, ¿sí? O priming. Va a activar a los hepatocitos para que pasen de la fase G0 a la G1 del ciclo celular y empiecen a proliferar. Cuando los hepatocitos son destruidos, estos van a liberar también factores de crecimiento. Factores de crecimiento, me están pidiendo en el chat que me regrese ahorita me regreso a Galilea a la diapositiva. Van a liberar factores de crecimiento como el factor de crecimiento de hepatocitos. Las mismas células inflamatorias liberan otros factores de crecimiento como el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento transformante alfa, que van a estimular a los hepatocitos para que empiecen a proliferar rápidamente y se dé este proceso de proliferación celular para repoblar a todos, a todo ese sitio que se dañó. Bien, aquí estamos en la página que me estaba diciendo Galilea aquí por el chat, la definición de regeneración. ¿Listo? Bien, por nada, Galilea. Bien, continuando entonces, este es el modelo de regeneración del hígado. En otros tejidos va a ser algo diferente, pero el proceso básico es el mismo. O sea, las células van a recibir un estímulo para entrar a la fase G1 del ciclo celular, y después, mediante la estimulación con factores de crecimiento, van a tener una proliferación acelerada para repoblar todo el tejido que se dañó.
En cambio, en el proceso de reparación, bueno, ahí que vamos a tener de diferencia, la reparación es un reemplazo, ¿sí? Un reemplazo del tejido que pues se lesionó, y este tejido va a ser reemplazado por tejido fibroso, es decir, una cicatriz. Este se presenta cuando hay daños en la matriz extracelular, pero también en otras circunstancias que explicamos ahorita hace unas diapositivas atrás, que es cuando el tejido no puede replicar sus células. ¿Sí? En los tejidos permanentes, esta siempre se va a presentar cuando hay daño. Por eso, cuando hay un infarto cerebral, un infarto agudo del miocardio, cuando hay daños en el músculo estriado y en el músculo esquelético, estos se van a reparar mediante la formación de cicatrices. ¿Sí? No va a volverse a formar ese pedacito de cerebro o ese pedacito de corazón. Bien. La reparación tiene varios pasos que pues le vamos a llamar también al proceso de reparación cicatrización. ¿Sí? Son sinónimos. Cuando se da el daño en el tejido, el primer paso pues es que se da una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces vamos a tener inflamación. Posteriormente vamos a tener proliferación celular. Vamos a tener proliferación de pues elementos que forman la matriz extracelular, como fibroblastos, endotelio y pericitos, porque va a haber un proceso de neovascularización ahí en la zona. Y también podemos tener proliferación de células parenquimatosas o epiteliales, porque acuérdense que los macrófagos y las demás células inflamatorias, al momento de que inician la liberación de mediadores de la inflamación, también liberan factores de crecimiento. Por eso dijimos que en la inflamación crónica había intentos de reparación del tejido, pero que estos serán fallidos. ¿Sí? El tejido no se podía reparar adecuadamente porque pues estaba activo todavía el daño ahí en esa zona. Estaban las células inflamatorias combatiendo al agente causal o a las bacterias que estaban infectando ahí, y pues los pocos intentos de reparación que se daban eran insuficientes. Entonces vamos a ver todas estas manifestaciones. Después se va a formar un tejido especializado que mencionamos en la clase pasada, que es el tejido de granulación. El tejido de granulación ahorita lo vamos a ver a detalle, pero es un tejido fundamental para que se dé este proceso. Una vez que se forma el tejido de granulación, el siguiente paso es la formación del tejido conectivo, que va a ser pues una gran cantidad de matriz extracelular que nos va a formar un parche de fibrosis, pero después se tiene que remodelar, ¿sí? Si no, tendríamos una cicatriz demasiado grande para la zona. Entonces con el tiempo se va remodelando, el colágeno se va degradando poco a poquito para hacer la cicatriz cada vez más pequeñas. Por eso cuando ustedes, no sé, quienes tengan cicatrices, así sobre todo en la piel se puede notar bastante bien. A lo mejor si es una cicatriz grande, a lo mejor notaron que con el paso del tiempo, generalmente algunos años, esta se fue haciendo poco a poquito más delgadita hasta llegar a veces a desaparecer. Depende de qué tan lineal o qué tan irregular esté esa cicatriz. Sí, eso es por el proceso de remodelación. Bien, entonces estamos viendo aquí en estos dibujos el mismo ejemplo del daño al hígado. Tenemos en el dibujo de la izquierda nuevamente una gran cantidad de hepatocitos muertos por un daño al parénquima hepático, pero la diferencia aquí con el ejemplo anterior es que la matriz extracelular está completamente destruida. Entonces ya no hay un molde del tejido que le indique a los hepatocitos cómo acomodarse, porque en el ejemplo anterior los hepatocitos iban a seguir este molde de matriz extracelular para volver a repoblar este tejido y dejarlo como estaba originalmente. Aquí ya no se puede. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a proliferar algunos hepatocitos, pero no van a tener dónde acomodarse, y lo que va a proliferar en grandes cantidades van a ser pues tejido conectivo y algunos vasos sanguíneos, formándonos una cicatriz aquí en el hígado. Sí, si se fijan, entonces el hígado es un tejido en el cual se pueden presentar ambos procesos, tanto el de reparación como el de regeneración. Bien, entonces aquí estamos viendo resumidos los pasos de este proceso de reparación. Dijimos que un tejido que tiene un daño va pues obviamente a tener destrucción de células, se va a presentar una respuesta inflamatoria. Después de la respuesta inflamatoria viene la formación del tejido de granulación, y una vez que se forma este tejido de granulación se empieza a formar la cicatriz, que posteriormente se va a remodelar. No hemos aclarado qué es esto del tejido de granulación. Les dije que es un tejido muy importante y lo vamos a ver prácticamente en todos los casos de inflamación crónica donde se está presentando la reparación de un tejido.
Es un tejido especializado que está muy vascularizado. Sí, va a tener muchos vasitos sanguíneos ese tejido, lo que le va a dar el aspecto de tener un aspecto granular, se va a ver como si tuviéramos muchos granitos de color rojo en ese tejido. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo ahí muchos vasitos sanguíneos, pero de lejos. Entonces, al ver todos esos vasitos sanguíneos, esos van a causar que pues haya elevaciones muy sutiles en el tejido y le dan un aspecto granular. Y este se forma transitoriamente durante el proceso de reparación. Después desaparece cuando ya no es necesario. Tiene 3 componentes. Estos apréndanselos por favor, porque se los pregunto muy frecuentemente en el examen. Primero, células inflamatorias, ¿sí? Ese es el primer componente. Después, vasos sanguíneos neoformados, es decir, muchos vasitos capilares que se están formando de nuevo ahí en ese lugar. Y en tercer lugar, fibroblastos. Son los 3 componentes. Si se fijan, aunque se llama tejido de granulación, no tiene nada que ver con los granulocitos, para que no vayan a irse por ahí con la finta, ¿sí? Necesitamos tener células inflamatorias, vasos sanguíneos neoformados y fibroblastos para poder tener nosotros este tejido de granulación. Y estos fibroblastos obviamente van a sintetizar colágeno, entonces siempre va a haber colágeno ahí en cantidad variable en el tejido de granulación. Este es el aspecto que tiene el tejido de granulación. Cada uno de estas pequeñas bolitas de color rojo, pues tiene un vasito sanguíneo ahí adentro. Y es por eso, hay un vasito, otro vasito, otro vasito. Es por eso que se ven levantadas y se ven de color rojizo. En este dibujo, bueno, estamos viendo una representación del tejido de granulación en relación a una herida de la piel. Estamos viendo una zona donde el epitelio está ulcerado, se nos está formando el área con respuesta inflamatoria aquí, en color verde, más o menos la vamos a delimitar. Toda esta sería la zona de la respuesta inflamatoria. Arriba vamos a encontrar la escara o la costra, ¿verdad? Ahí, que se formó por la coagulación de la sangre en la zona. Y debajo vamos a encontrar el tejido de granulación. Aquí hay colágeno, estos pequeños filamentos que están ahí muy sutiles, estoy poniendo de color azul. Después las células que están alargadas, las voy a poner en color amarillo, son fibroblastos. El colágeno dijimos que pues, ese lo producen estos fibroblastos. Hay células inflamatorias que vamos a poner nuevamente en color verde, como pusimos la parte de arriba. Las células inflamatorias pueden ser de cualquier tipo. Usualmente vamos a ver las mixtas, ¿sí? Polimorfonucleares y mononucleares. Pero si hay únicamente mononucleares, bueno, sigue siendo tejido de granulación. Y finalmente, los vasos sanguíneos neoformados. Estos que se ven aquí delgaditos con eritrocitos, de hecho están ahí en la luz o formando una pequeña luz vacía. Son vasos capilares de pared delgadita que se están formando aquí en esta zona. Entonces, esto de aquí, esto es el tejido de granulación, ¿sí? Tejido de granulación. Bien, en este corte histológico de una herida que está en regeneración, podemos ver una gran cantidad de tejido de granulación. El tejido de granulación, si nosotros lo coloreamos o lo teñimos con una tinción para colágeno, vamos a ver pues que tiene mucho. En este caso es una tinción, lo que estamos viendo es una tinción tricrómica de Masson de este tejido de granulación, y nos resalta en color azul todo ese fondo con abundante colágeno. Bien, se pueden identificar aquí fácilmente los componentes que ya dijimos. Sí, en color rojo pues se ven los vasos sanguíneos. Esos casi ni los tenemos que señalar porque los mismos eritrocitos los hacen resaltar. Es como el componente más sencillo de identificar aquí. Después aquí pusimos un inserto con un zoom digital de esta imagen, porque estamos viéndola a bajo aumento en la izquierda. Podemos encontrar ahí células inflamatorias, que son todas estas pequeñitas que tienen un solo núcleo o un núcleo polimorfo así lobulado. Y tenemos también fibroblastos, que son células alargadas. Voy a poner algunas en azul. Son celulitas que están alargadas aquí en el fondo, ¿sí? En el fondo celular. Entonces tenemos todos los componentes del tejido de granulación formando parte de esta imagen, y pues así es como lo vemos en el microscopio. Bien, cuando hay un proceso de reparación del tejido, para que se pueda formar el tejido de granulación tiene que haber un proceso de neovascularización. Es decir, que se formen nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué?
Porque todos los vasos sanguíneos son la vía de entrada para las células inflamatorias. Y las células inflamatorias, acuérdense que no nada más llegan y combaten a la infección. También son obreros que van a ir a reparar el tejido, como los macrófagos, que van a empezar a sintetizar y a liberar factores de crecimiento, factores que estimulan, por ejemplo, a las plaquetas, al endotelio, a los fibroblastos. Entonces necesitan llegar forzosamente células inflamatorias ahí. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por los vasos sanguíneos. Nuestras células inflamatorias pueden desplazarse por el tejido, pero ese desplazamiento es mucho más lento a que agarraran la autopista, ¿verdad?, del vasito sanguíneo para llegar al punto donde tienen que estar ahí, o donde tienen que salir exactamente. Entonces, para eso se van a estar formando vasos sanguíneos nuevos de los vasos que ya tenemos ahí en ese tejido. Van a interferir aquí muchos factores de crecimiento. Uno de los principales es el VEGF, o el factor de crecimiento de endotelio vascular. Este va a hacer que los pericitos, que son las células que están pues revistiendo por fuera y sosteniendo a los vasos capilares, empiecen a despegarse y se forme un brote a partir de una célula endotelial que va a estar activada por este factor de crecimiento. Entonces esta célula va a empezar a crecer y a formar un nuevo canal, como vemos aquí. Este canal va prolongándose hasta que se anastomosa con algún otro canalito que viene formándose de un vaso adyacente, y pues se forman nuevas áreas de comunicación. Y por aquí es por donde van a circular las células inflamatorias que vengan hacia el tejido donde se va a dar este proceso de reparación, y para que puedan salir más fácilmente. Acuérdense que todos los vasos sanguíneos pues son las vías de entrada de las células inflamatorias. Bien, en el libro de Robbins y prácticamente en cualquier libro de patología les ponen siempre este ejemplo de curación de las heridas cutáneas. No es que se trate de un proceso especializado o un proceso diferente de la curación de las heridas o de los tejidos, sino que aquí vemos los dos procesos que ya mencionamos, la reparación y la regeneración. Por eso es un ejemplo muy, muy socorrido. No crean que es algo pues diferente o especial. Entonces, aquí vamos a ver los dos procesos. El de regeneración se va a dar en el epitelio. Las heridas van a revitalizarse siempre, aunque queden con una cicatriz. Esta va a quedar revestida por epitelio. Donde se va a formar la cicatriz es en la dermis, sí, en la dermis superficial o profunda, dependiendo de qué tan profunda sea la herida, se nos va a formar una cicatriz más o menos grande. Entonces, la curación de las heridas cutáneas o el cierre de las heridas cutáneas se puede dar por dos vías. La curación de primera intención, lo que le llamamos también cierre primario, y la de segunda intención o cierre secundario o tardío. Estos apréndanselos bien. Se los pregunto en el examen, pero se los van a volver a preguntar también cuando roten por cirugía, ¿sí? Segurísimo. Cuando anden en el pase de visita y vean a un paciente que tiene una herida quirúrgica o alguna herida de otro tipo que está necesitando de debridación, por ejemplo, les van a preguntar a ustedes, ¿sí? Les van a preguntar, a ver, doctor, doctora, dime, ¿esta herida está en cierre secundario o en cierre primario? Si quieren, bueno, ahí es donde se van a acordar, ¿verdad? Nuevamente de estas clases van a decir, debí haber puesto atención en la clase de patología del doctor Ramos. No se preocupen, está bien fácil el tip. Si quieren distinguir entre cierre primario o secundario, la clave es esta, ¿sí? La clave es la sutura. Si la herida está suturada, si los bordes de la herida están aproximados mediante suturas, eso es cierre primario, sí o sí. Si la herida está abierta, no se pudo suturar porque estaba infectada o porque faltaba una gran porción de tejido o lo que sea, que no esté suturada, eso es cierre secundario. Así de simple y de sencillo. Ustedes van a pues van a librarse de esa pregunta que les haga su adscrito o su residente en el pase de visita en cirugía general. Galilea Rodríguez, levanto la mano. Dime, Galilea. O sea que si los bordes no están unidos con hilo, ¿quiere decir que son de segundo? Bueno, no que no estén unidos con hilo, sino que no estén aproximados, porque le pudieron poner nylon o algún otro material, grapas incluso. Pero si no está suturada la herida, o sea, si no está cerradita, en ese momento, no. O sea, si no está. Bueno, creo que no tengo una fotografía. Pero si no está cerrada la herida, con cualquier material que quieras tú, eso es cierre secundario. Sí, como una úlcera como esto, algo como esta foto,
cualquier herida que se vea así, o como la que les puse el ejemplo esta del tejido de granulación, una herida como esta, este es cierre secundario, sí o sí. Si nosotros no viéramos esto, si nosotros viéramos que está suturada esta herida, o que está cerradita con grapas, o con cualquier otro medio que haga que se junten los bordes, porque ya hay muchos materiales novedosos para sustituir la sutura, eso es cierre primario. ¿Sale? Es cuando se pueden aproximar los bordes de la herida. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Por nada, Galilea. Bien. Entonces, aquí está la diferencia. Miren, tanto en el cierre primario como en el secundario, vamos a tener los mismos eventos. Sí, prácticamente los mismos cambios en el tejido, nada más que en el cierre secundario los cambios van a ser mayores, porque el defecto en el tejido o la herida en el tejido es más grande. Entonces, en el cierre primario vamos a tener una respuesta inflamatoria, formación de tejido de granulación, formación de una cicatriz, remodelación de una cicatriz, pero esto va a ser en una medida mucho menor que en el cierre secundario. Aquí estamos viendo un ejemplo de una herida que está cerrada mediante cierre primario, o que está, pues sí, que se reparó mediante cierre primario. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estos caminitos que se ven aquí son los que dejó el hilo de la sutura. Así más o menos. Aquí estaría la hebra, pasó por aquí la aguja y pues aquí hicieron el nudito, ¿sí? Entonces, si se fijan, al pasar la aguja por el tejido también nos creó pues una lesión en ese tejido y se formó una respuesta inflamatoria localizada alrededor de los trayectos de la aguja. Entonces el mismo acto de suturar una herida va a traumatizar más el tejido y va a formar una nueva respuesta inflamatoria, pero de todos modos es mínima comparada con el cierre secundario. Aquí se ve que está la inflamación aguda, después la inflamación crónica, también en los trayectos de la sutura y en el área donde se lesionó el tejido principalmente. Aquí ya se dio un proceso de reepitelización. El epitelio ya cubrió la porción profunda de la herida y queda únicamente una costra pequeñita. Y ya en la tercera imagen, bueno, está bien formada ya la cicatriz. Sí, aquí está bien formada la cicatriz, que está la parte central es donde estaba la herida. Los dos cuernitos del lado izquierdo y derecho son en las zonas donde pasó la aguja, que nuevamente lesionó ese tejido. Y vemos que el epitelio pues ya está completamente formado aquí en la superficie, ¿sí? Únicamente falta el proceso de remodelación. En el cierre secundario va a pasar lo mismo, pero como no se pueden aproximar los bordes de la herida, todo va a durar más tiempo y va a haber más cambios en el tejido, va a haber una cicatriz más grande. Aquí, por ejemplo, se está dando el proceso de inflamación aguda. Hay una formación de una escara más grande. Los bordes de la herida no están aproximados, o sea, no se juntaron con ningún material. Se da un proceso de reepitelización que va a ser más lento porque las células tienen que repoblar una superficie mayor. Se da el paso de inflamación crónica, de inflamación aguda a crónica, empieza a formarse estos vasitos sanguíneos para formar ese tejido de granulación y después se nos forma ya nuestra cicatriz que va a ir también remodelándose. De hecho, cuando empieza a formarse ya el tejido de cicatrización, perdón, el tejido de granulación, empieza a formarse la cicatriz desde ese momento y la cicatriz va a pasar por un proceso de contracción. ¿Sí? Los fibroblastos que están ahí o que van llegando por la circulación van a transformarse en miofibroblastos, que son células que tienen capacidad contráctil, y esto va haciendo que, o va a hacer pues que una herida se vaya haciendo cada vez más pequeñita y más pequeñita, porque las células estas, los miofibroblastos, la están contrayendo, o sea, están traccionando los bordes de la herida hacia el centro. Y pues esto va cerrando cada vez más esa herida para hacerla más pequeñita. Y este tipo de cierre secundario todos ustedes lo han tenido, estoy casi seguro. Cuando se rasparon un codo, una rodilla jugando de más pequeñitos y se le hizo una costra grande, pues eso fue una herida en la piel que se cicatrizó por cierre secundario. Entonces tal vez recuerdan, si no es que se estaban quitando a cada rato la costra que se les formaba, que esta se fue haciendo cada vez más pequeñita con el tiempo. Es por eso, porque los fibroblastos estos modificados, los miofibroblastos, van traccionando los bordes de la herida poco a poquito y la van haciendo cada vez más pequeña.
¿Para qué? Pues para agilizar todo este proceso de reparación. Dime, Galilea, ¿tienes una duda aquí en MITS? Sí, perdón por molestar otra No, vez. no te preocupes, dime. ¿Qué pasa en el tipo de personas que tienen piel queloide? Ok. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no es que tengan piel queloide, más bien se llama cicatrización queloide. Haz de cuenta que estas personas no regulan bien esos procesos por diferentes factores. Pueden haber algunos genes defectuosos que participan en el control de los leucocitos y en la quimiotaxis o en la producción de unas enzimas que usan los macrófagos para degradar el colágeno, como que son las metaloproteinasas. Entonces hay defectos en el control de la respuesta inflamatoria y sobre todo de la de la reparación del tejido. Entonces hacen todo esto, pero de una forma más exagerada. Se cuenta que llegan aquí muchas células inflamatorias y tarda más en hacerse esta disminución de la respuesta inflamatoria. Después llegan muchas células productoras de matriz extracelular, muchos fibroblastos, y empiezan a sintetizar mucho colágeno. Y no está bien regulado este proceso. No se sabe bien por qué todavía. O sea, te digo, hay múltiples factores implicados, pero se está formando mucha cicatriz y esta se está degradando poco. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que se acumule ese tejido cicatrizal y por eso forman cicatrices muy grandes, que son los queloides. En el caso del tratamiento de estas cicatrices, bueno, ayuda en cierta manera la aplicación de medicamentos que van a regular la respuesta inflamatoria, ¿sí? Que son sobre todo corticoides locales, porque los corticoides, bueno, tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Entonces con esto se disminuye esta actividad de las células que están reparando ese tejido y se forma una cicatriz un poquito más pequeñita, pero no es tan efectivo esto porque te digo que interfieren muchos factores. No sé si con esto contesto tu pregunta, Galilea. Sí, muchas gracias. Por nada. Bien, bueno, aprovechando esta pausa, gracias a Diego José Machado Arias, nos está viendo desde Colombia, aquí por YouTube. Muchas gracias, Diego, por tu comentario aquí en el chat. Entonces, estamos viendo, bueno, les decía que este proceso de contracción de la herida es algo que se presenta en todas las formas de cicatrización, no nada más en el cierre secundario, pero es más evidente aquí porque el defecto del tejido es más grande. Entonces se puede ver cómo se da este proceso paulatino de contracción, ¿sí? Les decía pues que esta es la clave. Si ustedes ven que están aproximados los bordes de la herida, es cierre primario esto. Puede ser sutura, grapas, lo que sea. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo del cierre secundario de una herida. En este caso es una úlcera. Entonces, podemos ver en la imagen la primera imagen histológica, esta que está con la letra B, donde está el defecto muy grande en el epitelio. Se ve la zona en este caso está formando una ulceración del epitelio. Una úlcera, acuérdense que es una zona donde se desprendió un tejido que estaba pues muerto por un proceso inflamatorio, isquémico, lo que quieran. Aquí entonces principalmente estas úlceras son por isquemia. Hay compresión de esa porción del pie, pues puede ser por el calzado, puede ser por alguna mala postura y se nos forma una ulcerita. Usualmente pasa en las personas ya de edad más avanzada. Entonces aquí se puede ver el defecto del tejido. Sí, está aquí el epitelio y aquí en donde puse estas líneas azules se interrumpe la epidermis y tenemos esta excavación. Aquí, bueno, se va a presentar el proceso inflamatorio y de reparación. En la imagen que sigue abajo a la izquierda con la letra C, podemos ver que se está formando ya el tejido de granulación. Están aquí presentes ya muchos vasitos sanguíneos. Ahí los estoy resaltando con color rosa. Son los que tienen eritrocitos, pero también estos en los que se ve una luz. Sí, una luz casi vacía. Como estructuras tubulares, todos esos son vasitos sanguíneos. Tenemos también células inflamatorias que están aquí mezcladas. Son todos estos puntitos de color más oscuro. Aquí estamos viendo un bajo aumento en la imagen histológica. Todas estas celulitas que están aquí como puntitos más oscuros, también alrededor de los vasitos sanguíneos, la estoy poniendo en naranja, son células inflamatorias. ¿Y quién se acuerda cuál era el tercer componente del tejido de granulación, aparte de las células inflamatorias y los vasos sanguíneos? Alguien aquí que me ayude en MITS.
Los fibroblastos. Los fibroblastos, así es. Los fibroblastos, que aquí podemos ver como células alargaditas. Vamos a poner en color azul algunas. Miren, ahí están. 1, 2, 3. Va a haber muchas, pero aquí con este aumento, bueno, estos son los que podemos identificar más fácil. ¿Sí? Ahí hay fibroblastos, vasos sanguíneos y células inflamatorias. Ya en la imagen esta última, la de la letra D, vemos la cicatriz bien formada. El epitelio ya se reorganizó. Bueno, ya se repitelizó toda la superficie de la úlcera. Y está viendo una reorganización aquí de la dermis en este corte de piel. Está formada la cicatriz y se puede notar esta... Es muy sutil, pero se nota que el colágeno está dispuesto así como formando líneas paralelas, que es donde están las líneas de tracción de la cicatriz. Aquí están, donde están estas líneas, están los miofibroblastos traccionando de la herida hacia adentro. Por eso se ve este acomodo del colágeno para reducir para reducir en este caso ya el tamaño de la cicatriz y pues seguirla remodelando. Bien. Aquí tenemos en esta tablita entonces que pues le pueden aquí tomar captura de pantalla las diferencias entre pues el proceso de cierre secundario y el de cierre primario. En el cierre primario la herida por lo general está limpia, ¿sí? Debe estar limpia, si no, no la podemos suturar. En el cierre secundario es para heridas que no están limpias, por ejemplo, mordeduras de animales, abrasiones severas, heridas donde se desprendió mucho tejido, etc. En el cierre primario la herida no está infectada. En el cierre secundario la herida puede estar infectada y eso puede ser una de las causas por las que se dejó a cierre secundario. Los márgenes o los bordes de la herida usualmente están limpios, sí, son nítidos. Las heridas de cierre primario más comunes pues son las de las cirugías, ¿sí? Donde se hace una incisión en la piel y después se sutura. Pero también pueden ser cortaduras, ¿sí? Con algún objeto cortante que deja una herida lineal en la piel. En los de cierre secundario los bordes son irregulares, como el ejemplo más común, pues una mordedura de animal. Las suturas se usan en el cierre primario, en el secundario no se pueden usar por las características de la herida. En el proceso de curación hay poquito tejido de granulación en el cierre primario, hay mucho tejido de granulación en el secundario y el resultado pues es una cicatriz lineal delgadita en el cierre primario y una cicatriz irregular y contraída en el cierre secundario. Paola Elizabeth, aquí en MITS, ¿tienes una duda, Paola? Sí, profe, tengo una duda. Dime, adelante. Tengo entendido, bueno, como usted dijo, de que cuando un perro muerde no se debe suturar la herida por obvias razones, ¿no? Porque el perro tiene muchas bacterias. Pero en el caso de que esté muy profunda la herida, ¿qué se hace? O sea, ¿sí se sutura o no? Ok. Va a haber una reparación, pero se pueden suturar los tejidos profundos. En mordeduras de animales donde hay pues una herida muy severa o animales grandes donde hay compromiso también, por ejemplo, del tejido muscular, se suturan los tejidos profundos, pero usualmente la piel se deja a cierre secundario para disminuir el riesgo de infección, por esto que dices tú de que los animales, bueno, tienen muchas bacterias en la boca. No siempre se hace esto, o sea, de hacerlo para dejarlo para cierre secundario. Depende de las características de la herida. Por ejemplo, hay animales que al morder, bueno, van a arrancar literalmente un pedazo de tejido. Esas no se pueden suturar. Pero en mordidas de otros animales que únicamente cortan la piel, ¿sí? Que no desprenden trozos grandes, si se hace una buena antisepsia de la herida, se puede volver a suturar la piel, o sea, ya dejarla cerrada la herida. Por lo general, nosotros vemos que se dejan a cierre secundario para evitar pues este riesgo de infección, ¿sí? Pero no es como que forzosamente siempre en todas las mordeduras de animal se deje a cierre secundario. Depende de cómo haya resultado la herida en el tejido. Muy bien, muchas gracias. Por nada, Paola. Bien. Ok, estamos viendo aquí entonces en estas dos imágenes comparativas tejido de granulación en diferentes etapas. En la imagen de la izquierda es un tejido de granulación en una etapa temprana,
donde está apenas dándose la producción de colágeno. En la imagen de la derecha, esto ya es tejido de granulación de una cicatriz ya bien formada. Sí, el tejido de granulación de hecho está empezando a desaparecer, ya hay muy poquitos vasos sanguíneos comparado con la imagen de la izquierda, y hay mucho colágeno. Todo ese fondo que se ve de color azul, pues es colágeno que está resaltado con esta tinción tricrómica de Masson. Bien, hay factores que nos afectan la cicatrización de las heridas. De hecho, esto viene aquí en la tablita esta, que las complicaciones, por ejemplo, son infrecuentes en el cierre primario y que son más comunes en el cierre secundario. Eso se debe a la presencia de factores que afectan a la cicatrización. Sí, tenemos de dos tipos, los factores locales y los factores sistémicos. Los factores locales, bueno, tenemos en primer lugar siempre la infección. Esa es la principal, el principal factor que afecta a la cicatrización, pero también la principal complicación del cierre de las heridas. ¿Por qué? O sea, es el mismo proceso, pero visto desde dos contextos diferentes. Cuando ya hay una infección en el tejido, pues eso está interfiriendo con la cicatrización. ¿Por qué? Porque pues está nuestro sistema inmune combatiendo a esa infección de forma local. Entonces sigue habiendo destrucción de tejido cuando se intenta formar la cicatriz, y pues no es eficiente esta cicatrización. Por eso la infección o heridas que ya están infectadas, bueno, tardan más en sanar. La infección también puede ser una complicación. Cuando ya está cerrándose la herida, de repente por descuido del área lesionada, se puede contaminar, se infecta y pues va a haber una respuesta inflamatoria ahí. Entonces se puede perder ya parte del proceso de cicatrización que se había realizado hasta entonces. Bien, otros factores que interfieren con la cicatrización son un aporte sanguíneo insuficiente, presencia de cuerpos extraños, movimiento, y obviamente pues las características de la herida van a determinar qué tan rápido cicatriza esto o no. Un aporte sanguíneo insuficiente, ¿por qué? Porque pues acuérdense que por la sangre es por donde van a llegar todas las células inflamatorias, pero también todo el material, todos los recursos que se necesitan para que se cicatrice la herida, ¿sí? Proteínas del plasma, principalmente proteínas, nutrientes, oxígeno para las células que están ahí. Entonces si no hay vascularización adecuada con un aporte sanguíneo suficiente, esto va a tardar más. La presencia de cuerpos extraños también interfiere. Ahorita vamos a poner un ejemplo de eso. El movimiento, bueno, porque si nosotros estamos formando ahí una cicatriz en un tejido y lo estamos movilizando ese tejido, vamos a romper esas fibras de colágeno que se están formando apenas y tarda más el proceso de cicatrización. Por eso, si se hace una herida, por ejemplo, en un codo, en una rodilla, donde es una superficie de flexión, usualmente, si es una herida grande, van a inmovilizarles ese brazo, esa pierna temporalmente mientras se forma esa cicatriz, para evitar que se vuelva a abrir la piel. Y pues el tipo y tamaño de la localización de la herida, ¿sí? Heridas en lugares donde hay más vascularización cierran más rápido, donde hay menos vascularización cierran más lento. Si son más grandes van a tardar obviamente más tiempo en cerrar que una herida que está más pequeñita. Si son heridas lineales como cortes quirúrgicos, van a tardar menos en cicatrizar que una herida, por ejemplo, como un raspón o una mordedura de animal. Y los factores sistémicos que afectan la cicatrización, bueno, son la edad. A más edad, nuestro sistema inmune y nuestra respuesta inflamatoria trabaja de forma más lenta. Entonces, todas nuestras células en general trabajan un poquito más lento, entonces tarda más el proceso de cicatrización. El estado nutricio de la persona, personas con desnutrición severa, donde tienen sobre todo déficit de proteínas, bueno, van a tardar mucho en cicatrizar. Y también déficit de algunas vitaminas y minerales. Por ejemplo, el zinc es un mineral que es esencial para los procesos de cicatrización. La infección sistémica, aquí no estamos hablando de infección localizada del tejido, más bien una infección sistémica. Por ejemplo, una persona con sepsis, si tiene al mismo tiempo también una herida, por ejemplo, que haya tenido un accidente y que tenga múltiples heridas, pero su cuadro clínico se complica con una sepsis, una septicemia, bueno, esta persona va a tardar más en cicatrizar sus heridas si es que no han cicatrizado, porque todo el sistema inmune va a estar combatiendo la infección que está diseminada, en vez de estar concentrados sus células en cerrar las heridas, ¿sí? Va a haber consumo también de proteínas del plasma, del complemento, de
de los factores de coagulación y todo, entonces eso va a entorpecer más la cicatrización de las heridas que tenga esa persona. Nos dice Michelle Carelli, vitamina C también ayuda a la síntesis de colágeno. Así es, Michelle, gracias, aquí en el chat de MITS. La administración de glucocorticoides también es un factor que a veces pasa que pasan por alto algunos médicos cuando están dando tratamientos de ese tipo en los pacientes, porque los glucocorticoides son antiinflamatorios muy potentes que, atenúan toda la actividad del sistema inmune y la respuesta inflamatoria. Entonces, si nosotros estamos tomando un tratamiento con estos medicamentos y pues nos hacemos una herida, va a tardar más en cicatrizar, porque todas las células implicadas van a estar trabajando de forma más lenta. Alteraciones del estado metabólico, como por ejemplo en las personas que tienen diabetes que está descompensada, tardan más en cicatrizar sus heridas, porque en el caso de la diabetes, la hiperglucemia interfiere con la quimiotaxis de los neutrófilos y otros, el trabajo de otras células inflamatorias. Principalmente ese es el que me acuerdo más ahorita, pero esto pues va a entorpecer todo este proceso de cicatrización. Y las anomalías hematológicas, ¿sí? Por ejemplo, no estamos hablando aquí exclusivamente de alguna leucemia o algo así. Evidentemente una persona con una neoplasia hematolinfoide va a tener alterada la cicatrización, pero por ejemplo alteraciones de la coagulación van a hacer que tarde más en cicatrizar una herida, por el simple hecho de que no se puede controlar el sangrado en una herida de forma eficiente. Entonces una herida que está sangrante todavía no se puede cicatrizar. Bien, les mencioné los cuerpos extraños también. Esta herida está obviamente sanando por cierre primario porque está suturada. Pero aquí estamos viendo varios factores que van a entorpecer la cicatrización de la misma. Uno es que esta herida tiene muchas suturas, y en segundo lugar, esas suturas están muy apretadas. Vean cómo está de tensa la piel. Creo que todavía hacen ustedes el ejercicio ese de suturar una esponjita o un material así como plástico o algo así para que practiquen cómo hacer estos nudos de sutura. Y tal vez se acuerdan que les dijo su maestro que los dejen a una distancia más o menos de 1 centímetro, que no los peguen tanto los nudos. ¿Por qué? No es para que no gasten material, en parte es eso, para economizar el material, pero no es porque les vayan a salir muy cara la sutura de la herida al paciente si le ponen 20 nudos en vez de 5, ¿sí? Es porque si ustedes introducen demasiado material de sutura, acuérdense que todo este material de sutura, en primer lugar, cuando entra la aguja, se va a producir un traumatismo nuevo en la piel que nos va a hacer una respuesta inflamatoria en la piel. Fíjense cómo en todos los puntos de entrada aquí del hilo de sutura se ve una costrita pequeñita, ¿sí? Porque ahí se traumatizó la piel, la aguja cortó la piel para introducir este hilo. Y en segundo lugar, la tensión a la que está sometiendo el hilo de sutura a este tejido está haciendo que no haya una adecuada perfusión sanguínea. Cuando un tejido está sometido a una presión, ¿sí? Una presión mecánica de este tipo, el flujo sanguíneo se hace más lento. Entonces si se hace más lento el flujo sanguíneo, tardan más en llegar todas las células inflamatorias y se entorpece el proceso de cicatrización. Por eso es que cuando les dicen a ustedes cómo suturar, tiene su razón de ser. O sea, no es nada más que no vayan a gastar mucho hilo ni nada, sino que en el intento de ayudar a que no se abra esa herida, van a hacer que tarde más en cicatrizar. Bien, estas son las cicatrices queloides que preguntaban hace ratito. Les llamamos también cicatrices hipertróficas. Y les comentaba que es porque no está bien regulado el proceso de cicatrización, sobre todo el del control de las células que van a formar esa cicatriz. Cuando ya está formada la cicatriz, las células deben dejarse de producir ciertos factores de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento de fibroblastos y factor estimulante de los fibroblastos, para que se deje de producir tanto colágeno. Entonces, este cambio o esta variación en la producción de estas citocinas no está bien controlada, y pues están muy activos los fibroblastos y otras células formando esta cicatriz que va a crecer mucho y nos va a dar este aspecto así de una cicatriz grande que forma una protuberancia en la piel. Esto, se sabe, ya desde hace mucho se sabe que también tiene relacionada una carga genética, porque estas se puede ver que se van
o sea, es más común que si un familiar mío tiene esta cicatrización, pues yo la presente. Sí, ¿cómo podemos saber si tenemos cicatrización queloide? Pues hasta que nos sale una cicatriz queloide de este tipo. Sí, no hay hasta ahorita pruebas que nos puedan decir, tú tienes cicatrización queloide, tú no. Surgen esas cicatrices, bueno, principalmente se ve que surgen en la región del tórax, pueden surgir también en la cara o en las superficies extensoras, muchas veces como esta está cercana al codo. Y bueno, el tratamiento les mencionaba se da o se lleva actualmente, creo, mediante el uso de inmunomoduladores o de corticoides locales, es decir, en crema, para localmente reducir la respuesta inflamatoria. Cuando ya hay una cicatriz muy grande como la de este ejemplo, se puede hacer una resección quirúrgica de la misma, pero el problema es que vamos otra vez a cortar la piel. Entonces se va a volver a formar una cicatriz. Ahí se debe estar combinando este tratamiento de quitar la cicatriz, dejando un margen muy pequeñito de tejido, hacer una sutura muy finita donde no se traumatice tanto el tejido y estar aplicando ahí inmunomoduladores para que no se forme una cicatriz tan grande. Se va a formar un queloide pero más chiquito y así se puede hacer el tratamiento hasta que casi desaparezcan. Hasta ahorita no hay nada que sea todavía efectivo para quitarlas al 100% a estas. Bien. Estas ya son complicaciones más que factores que intervienen, son complicaciones. La cicatrización queloide es una, la sobrecontracción del tejido es otra. Sí, este es un ejemplo que también viene en el libro del Robbins, un ejemplo muy extremo, ¿sí? Una persona que sufrió quemaduras en el antebrazo. Acuérdense que les dije, cuando una cicatriz se está formando, sobre todo si es grande, se empieza a contraer para ayudar a que se reepitelice más rápido el tejido que está pues el epitelio, sí, que está por arriba. Entonces esta persona sufrió quemaduras en el antebrazo y pues todos sus tejidos se traccionaron, sí, de forma severa, causando esta deformación e inmovilización de la muñeca, así del carpo. Toda esta zona que se ve aquí arrugada, bueno, es la parte de la quemadura que sufrió en la cara ventral del antebrazo. Bien, vamos a terminar el tema de hoy hablando sobre fibrosis. ¿Sí? ¿Qué es la fibrosis? La pueden entender ustedes como una cicatrización excesiva en algún tejido, ¿sí? Pero esa cicatrización no va a estar como un queloide. En un queloide la cicatrización excesiva está localizada. Aquí la cicatrización excesiva va a estar difusa, ¿sí? Va a estar dispersa en ese tejido. Entonces un depósito difuso y excesivo de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular en un tejido. Y esto se debe a procesos inflamatorios crónicos persistentes. El ejemplo más característico de la fibrosis es, por ejemplo, el de la cirrosis hepática. En la imagen de la izquierda estamos viendo parénquima hepático normal, donde podemos ver estos lobulillos hepáticos que tienen esa forma como de celda de panal de abeja, con una vena centrolobulillar y los sinusoides dispuestos así de forma radial hacia las orillas. En la imagen de la derecha vemos con una tinción tricromínica de Masson resaltadas zonas muy grandes de fibrosis que están rodeando al parénquima, haciendo la formación de nódulos de regeneración, causando cirrosis en esta persona. ¿Por qué se da el proceso de fibrosis? Bueno, porque se está repitiendo constantemente o se está manteniendo constantemente una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, esto está haciendo que estén constantemente activos los componentes que forman las cicatrices, fibroblastos, macrófagos, causando destrucción en el tejido, primero respuesta inflamatoria y después formación de cicatrices. Y esto no va a ser como en la piel o como en los queloides, que únicamente, por ejemplo, es un daño estético. Esto trae a la larga pérdida de función en los órganos. En el hígado, por ejemplo, la cirrosis causa insuficiencia hepática. En el riñón, la fibrosis intersticial va a causar a la larga atrofia tubular y puede caer la persona ya en insuficiencia renal. Incluso, por ejemplo, en pacientes que tuvieron COVID-19, sobre todo cuando los que tuvieron COVID severo, se vio que tenían una respuesta inflamatoria muy intensa, sí, que a la larga les podía causar fibrosis pulmonar. Este es un ejemplo de un paciente que tuvo COVID severo. En la imagen, en el recuadro de arriba a la izquierda, bueno, esta es una recopilación más bien de varios pacientes que tuvieron. Este es de un estudio donde se describió el daño histopatológico en pacientes con COVID severo. Se vio que
Bueno, denme un segundito que mi gato quiere salirse de aquí y está un poquito atrapado. A ver, regreso. Bueno, perdón. Bien. Entonces, en el recuadro de arriba a la izquierda vemos parénquima pulmonar normal. En el de arriba a la derecha, el que tiene la letra B, estamos viendo la fase de daño pulmonar agudo. Esto ya lo vamos a subir cuando hablemos de patología pulmonar, pero aquí se está dando un daño alveolar agudo difuso, ¿sí? Con presencia de muchas células inflamatorias, daño al epitelio alveolar, etc. En los pacientes que desarrollaron COVID severo, se vio que después hacían una respuesta inflamatoria sostenida con presencia de infiltrado inflamatorio en el intersticio. Si les tocó estar haciendo a lo mejor o ir a visitar alguna, no sé, estudiar algún caso de un paciente con COVID más bien, a lo mejor escucharon que tenían daño intersticial en los pulmones, ¿sí? O daño parecido a una neumonía intersticial. Es porque tenían un proceso inflamatorio en el intersticio de los pulmones que pues aquí se mantenía una respuesta inflamatoria crónica y eso a la larga culminaba en un proceso de fibrosis, que es lo que estamos viendo en la imagen de abajo a la derecha. ¿Por qué la fibrosis causa daño y pérdida de función de los tejidos? Bueno, depende del órgano en particular, pero aquí en el pulmón, vamos a poner por aquí un dibujito. Bueno, estos alveolos, vamos a usar el recuadro de aquí arriba. Estos alveolitos que vemos aquí tienen septos fibrosos muy finos entre ellos. ¿Por qué? Porque por ahí van a estar transitando los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar. Entonces, aquí tiene que haber un intercambio, acuérdense, de oxígeno que está en los alveolos, y estos vasos tienen que liberar dióxido de carbono hacia los alveolos, ¿sí? Entonces se da este intercambio de gases, y este intercambio de gases es mediante difusión. No hay bombas ni transportadores para el oxígeno y dióxido de carbono. Estos atraviesan libremente la membrana celular. Entonces, cuando viene la sangre, los eritrocitos cargados con CO2 aquí por la circulación liberan ese CO2, ¿sí? Pues se hace un intercambio por diferencia de concentración o por gradiente de concentración. Entonces sale el CO2 a los alveolos y entra el oxígeno a la sangre, y pues se cargan ya los eritrocitos con oxígeno. Esto se da porque pues el intersticio pulmonar es muy delgadito. Aquí les voy a dibujar a la derecha una célula de epitelio. Bueno, vamos a poner aquí en color negro, yo creo. Ahí está. Ahí está más o menos el epitelio de un alveolo. Los alveolos tienen un revestimiento epitelial formado por células planas, simples, la mayoría, y tienen algunas grandotas así que son los neumocitos tipo 2. Pero las más abundantes son estas delgaditas, y por ahí va a pasar entonces nuestro vaso sanguíneo, casi pegado al epitelio. Va a haber muy poquito tejido conectivo ahí separándolo, y aquí vienen los eritrocitos. Sí, entonces están muy cerca la luz del alveolo, esta sería la luz del vaso sanguíneo. En un paciente con fibrosis vamos a tener el epitelio, vamos a poner otra vez el epitelio por acá. Nuestro vaso va a estar ya hasta acá, y aquí va a haber tejido fibroso. Entonces, esta fibrosis pulmonar que estamos viendo, que le estoy queriendo dibujar aquí en la parte de la derecha abajo en la diapositiva, va a hacer que aumente el espacio. Simplemente por aumento del espacio ya es un factor en contra. Aquí está la luz del alveolo, y aquí están los eritrocitos en este vaso. Ya hay una mayor distancia, ¿sí? De aquí a aquí hay una mayor distancia que de aquí hasta acá. Pero aparte, este colágeno y todo eso va a hacer que sea más difícil el paso del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces ese intercambio de gases va a estar mucho más limitado que en el tejido normal. Por eso las personas que tuvieron COVID severo y que desarrollaron fibrosis pulmonar, pues muchas de ellas quedaron ya dependientes de oxígeno, porque
el intersticio de ellas quedó muy engrosado en los pulmones y ese intercambio de gases está más limitado, entonces tienen que estar respirando una mezcla de aire con la mayor cantidad de oxígeno para poder oxigenar bien su sangre. Por eso hubo desafortunadamente personas que quedaron con dependencia ya a este tratamiento. Bien, ¿cómo se da entonces el proceso de fibrosis en general en un tejido? Va a haber un estímulo nocivo persistente que nos va a estimular la inflamación crónica. Esta conlleva la activación de macrófagos y de linfocitos, como ya vimos en la clase pasada. Los macrófagos y los linfocitos también van a liberar muchas citocinas, que son mediadoras de la inflamación. Entonces vimos que los macrófagos pueden, cuando se activan por la vía alternativa, pueden estimular la proliferación y activación de los fibroblastos. Van a producir factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta, que estimulan la proliferación de fibroblastos y de células endoteliales y también células fibrogénicas como los fibroblastos. También van a producir citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 4, interleucina 13, que estimulan a los fibroblastos para que produzcan más colágeno. Entonces vamos a tener aquí un aumento en la síntesis de colágeno. ¿Sí? Un aumento en la síntesis de colágeno. Y por otro lado, esta activación constante de los macrófagos en una respuesta inflamatoria que está perpetuando, ¿sí? Esto está activándose constantemente, va a hacer que se reduzca la actividad de unas enzimas que producen los macrófagos, que son las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas sirven para remodelar el colágeno, ¿sí? Rompen el colágeno para remodelar las cicatrices, hacerlas más pequeñitas. Entonces, como están disminuidas las metaloproteinasas, hay una menor degradación de colágeno, y al juntar los dos factores, un aumento en la síntesis del colágeno y una degradación menor del colágeno, pues esto se nos va a hacer que se acumule mucho colágeno en este tejido, formándonos la fibrosis, ¿sí? Creo que con esto terminamos la clase de hoy. El tema de hoy estaba cortito, únicamente vamos a ver estos dos procesos de reparación y regeneración. Sí. Entonces lo importante aquí que les debe quedar es distinguir los dos procesos. Sí, el de regeneración nuevamente es donde el tejido recupera su aspecto normal como estaba al principio, antes de recibir el daño. El de reparación es cuando se forma una cicatriz. En algunos libros, para evitar la confusión con el juego de palabras, dicen, les ponen el término que yo les puse al principio, de curación de heridas, ¿sí? Y ya dicen, bueno, este engloba a los dos procesos de reparación y regeneración. En algunos otros dicen, todo esto es la reparación de los tejidos, pero la reparación puede ser por reparación o por regeneración. Entonces nada más no pierdan de vista esos dos procesos, ¿sí? Regeneración, el tejido queda igual como estaba. Reparación, se forma una cicatriz. Bien, antes de despedirnos, vamos a ver si hay preguntas. Gabriela Saraí, tienes, levantaste la mano aquí en Meets. Dime, Gabriela, perdón. Sí. Sí. Uh-huh. En el caso de reparación, ¿se podría decir que viene siendo la curación primaria? No necesariamente, porque en la curación primaria eso aplica, pero para heridas de la piel. ¿Sale? Eso de cierre primario y cierre secundario es para heridas de la piel. En la piel vas a tener siempre los dos procesos. Vas a tener en el epitelio, va a haber regeneración porque siempre se te va a formar esa epidermis. Y en la dermis, en el tejido profundo, siempre va a haber reparación. Por eso, una herida de la piel, por más delgadita que esté, siempre nos deja una cicatriz. ¿Sí? Porque en nuestro tejido profundo se nos va a formar una cicatriz pequeñita. Cuando queda cicatriz en un tejido, ahí hubo reparación. ¿Sí? Si en el hígado, por ejemplo, hubo daño y no quedó una cicatriz, ahí hubo regeneración. Todo regresó a la normalidad y no se formó ni una cicatriz ni pequeñita. Si se forma una cicatriz pequeñita, hubo proceso de reparación. Casi siempre en los tejidos vamos a encontrar los dos. ¿Sí? O sea, es muy raro que se dé exclusivamente regeneración o exclusivamente reparación. Encontramos los dos. En un daño hepático, que es el ejemplo que les puse aquí, puede haber los dos. Zonas donde se va a formar una cicatriz y zonas donde se alcanzó otra vez a formar todo ese epitelio del hígado, todos los hepatocitos, y acomodarse como estaban. Entonces,
para que no quede esa duda, bueno, en las heridas de la piel, todas van a tener los dos procesos, regeneración y reparación. Ahí más bien la diferencia sería entre cierre primario y secundario, si es que se pueden o no juntar los bordes de la herida. No sé si te contesto tu pregunta, Gabriela, o si te queda todavía duda. No, está muy bien, muchas gracias. Muy bien, por nada. Bien, bueno, yo creo que aquí en YouTube no hay dudas. Ahorita ya dimos un buen tiempecito. Y no sé si hay más dudas en Meets antes de despedirnos. Bien, parece que está todo en orden. Bueno, si no hay más dudas, entonces por hoy sería todo. Muchas gracias por haberse conectado. Mañana vamos a revisar el tema de alteraciones de la inmunidad, ¿sí? O patología inmunitaria. Vamos a ver qué pasa cuando todo este proceso que ya vimos, sobre todo el de la clase pasada, el de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune, cuando no se da de forma adecuada. Cuando algo falla y se da contra lo que no debe de darse, o se da de forma muy exagerada o de forma reducida esta respuesta del sistema inflamatorio, qué es lo que pasa en nuestros tejidos, sí, o en nuestros cuerpos. Bien, pues muchas gracias por haberse conectado, a todos los alumnos que estuvieron aquí en vivo y aquí nos acompañaron aquí a través de la transmisión de YouTube. Pasen bonita noche, descansen y nos vemos aquí en la clase de mañana con el tema de alteraciones de la inmunidad. Hasta pronto, buenas noches, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Por nada, Gracias, buenas nos vemos. Gracias. Buenas Gracias. noches.